Buena suerte por CDN 92.5 para el Gran Santo Domingo, el sur y el este, 89.7 para la zona norte del país y 89.9 desde Punta Cana. No importa en cuál lugar del planeta usted esté, cdnradio.com.do. Ojalá que ustedes puedan comunicarse con nosotros para que nos relaten cómo les ha ido con las lluvias, los tapones, cómo van, porque nuestro invitado del día de hoy me escribió para decirme que no, Yanesi, mira, no me da tiempo a llegar. Yo dije, no, lo entiendo, no salga porque va a salir a sufrir de manera innecesaria y a generar mayores situaciones. Pero qué bueno, no hay nada malo que no tenga algo bueno, ni nada tan bueno que no tenga algo malo, siempre repetía mi mamá. Así que hoy podemos entrar en contacto con ustedes a través del 809-683-8790, 809-683-8791 y desde el interior sin cargo 809-7777. Yo sé que ustedes los que están en casa están abrigaditos y los que están en la calle están en otra cosa, quizás haciendo un chocolatico, lo que todavía está en su casa, pero comuníquense con nosotros, especialmente para que nos cuenten cómo les ha ido con el tema de los apagones, porque al parecer los efectos del huracán Beryl generaron algunas dificultades en las redes de transmisión eléctrica, también en el sistema de abastecimiento de agua y hoy cómo les ha ido en el tapón de la capital. Así que para nosotros es importante conocer su opinión. Pero mientras eso llega, vamos a hablar de que el Senado aprobó ayer en segunda lectura el Código Penal, ese código que tiene todos los años del mundo en debate en el Congreso Nacional y que para esta época, cuando ya no queda más tiempo para hacer absolutamente nada, algunos legisladores, dependiendo del partido que controle, ahora es el PRM, lo sacan debajo de la manga, entonces tratan de forzar en la opinión pública un debate sobre cosas ilógicas que supuestamente entran allí. La verdad es que no voy, es la primera vez que hablo de eso, no voy a volver a hablar. Me gustó, ¿por qué? Porque realmente se nota que se trata de una estrategia de opinión pública del poder político. Cuando no tiene tema, entonces saca eso para ocupar a la gente en algo. Me gustó una declaración de doña Milagros Ortiz Bosch. Dicho sea de paso, a hacer este paréntesis, hoy además 4 de julio, Día de la Independencia de los Estados Unidos, se cumplen 43 años, 42 años de la muerte por suicidio de don Antonio Guzmán Fernández. A don Antonio todavía le faltaban 43 días para entregar el poder. Esto ocurrió el 4 de julio del 1982 y él iba a entregarle a su compañero de partido que había ganado las elecciones, Salvador Jorge Blanco, ustedes saben, el 16 de agosto, cuando se produce la transición. Don Antonio se suicidó en eso de las 11 de la noche de un sábado 4 de julio en el baño del Palacio Nacional. Todas las versiones vertidas desde ese momento hasta el día de hoy, cuando Peña Gómez era secretario general del Partido Revolucionario Dominicano y doña Milagros Ortiz Bosch, una dirigente destacada de ese partido, siempre coinciden en lo mismo, que don Antonio se sentía abrumado por un tema de las traiciones internas, se sintió traicionado por gente que hace lo que ustedes ven que hacen ahora, que sin ningún tipo de pudor ni nada, simplemente se pasa de una parcela política a otra, a veces dentro de un mismo partido y a veces entre partidos políticos. En el sentido del concepto de que tenía don Antonio, de la seriedad, de la honestidad y de la fidelidad, ¿verdad? Pues eso parece ser que le afectó emocionalmente porque eran enfoques muy distintos a los que él tenía del poder. También se habla de una campaña de difamación que se hizo desde lo interno del partido de gobierno, en ese entonces el PRD, para afectar la imagen de la familia de don Antonio y eso parece que a él también lo afectó mucho emocionalmente y por ese tipo de razones también había una crisis económica importante en la parte final ya de la gestión de don Antonio que después se agudizó en la administración de Jorge Blanco
y por eso hay gente que entiende que él se sintió abrumado, un hombre de su estatura moral, de sus convicciones. Parece ser que emocionalmente no resistió a estos embates y por eso tomó esa triste decisión. Pero lo cierto es que don Antonio Guzmán hoy es recordado en el país con mucho respeto, con mucho agradecimiento por sus aportes a la democracia y a la libertad de expresión y por su forma tan honesta de dirigir y administrar la cosa pública. Así que este pueblo estará eternamente agradecido con don Antonio Guzmán. Un día como hoy, también del 1900, pero esto fue en el 1863, si mal no recuerdo. Espérense, déjenme buscar la información. Fue fusilado por Santana en el cercado a Francisco del Rosario Sánchez. Ustedes saben que ese documento que leyó el patricio cuando lo iban a fusilar es histórico. Les insto a que lo busquen y lo lean, porque es un escrito de defensa, porque el patricio se opuso a la decisión de Santana de anexar a la República Dominicana a España. Fue en el marco de ese acontecimiento que afectó la soberanía nacional que Santana fusiló a Sánchez y otra gran cantidad de sus seguidores y de gente que se opuso a esa decisión de anexar el país a España. Así que hoy también es una fecha memorable por el fusilamiento del patricio, hombre, ¿verdad?, de gran valor. Así que hicimos este paréntesis para seguir un poco con los temas históricos, para continuar con ustedes con los temas de la agenda nacional. Miren, este tema del Código Penal, les comentaba que me identifico con una declaración que acaba de dar doña Milagros Ortiz Bosch, que la vi en una nota de uno de los periódicos digitales, y es que ella le aconseja a las mujeres que se identifican con las 3 causales que busquen otro mecanismo de presión para lograr que se aprueben en el país. Honestamente, es la declaración más inteligente, más responsable y que más se parece a la realidad dominicana con relación a ese tema. A mí me parece que las mujeres, los legisladores, las dirigentes políticos, los dirigentes, hombres y mujeres que están en los partidos políticos y que se vanaglorian de obstruir, de criticar, de rechazar la aprobación del Código Penal, que es antiquísimo, que no contiene ningún tipo de sanciones para los delitos, la evolución que ha tenido el crimen y el delito. Entonces se vanaglorian de que lo atajan porque hay que aprobar las causales. Eso es una falta de conocimiento total del sentir de la población. ¿Por qué? No es verdad que el problema fundamental de este país es si las mujeres pueden o no abortar. Yo quisiera saber si cuando usted sale de su casa todos los días, su preocupación es que si usted como mujer, o si su hija, o si su prima, si su sobrina o su vecina va a poder abortar. Yo quisiera saber si es en eso que usted piensa, o cuando usted sale de su trabajo ahora, cuando yo concluya el programa, que termine mi día laboral, cuando yo salgo de aquí, entonces mi pensamiento es, bueno, déjame ver si puedo abortar, o si mi hija puede hacerlo, o si la sobrina puede hacerlo, o si la vecina puede hacerlo. No, ¿verdad que no? Mi problema es que cuando yo salga a la calle, si aparece un tipo sospechoso o una tipa sospechosa, me puede atracar. Si yo voy a llegar sana y salva a mi casa, si en el camino no voy a tener algún percance,
vinculado a mi seguridad física y a preservar algo material que lleve. Esa es mi preocupación y la suya también, cuando tiene que salir de su casa. Y si usted tiene un colmado o tiene un salón o una banca de lotería de esas que venden, peor todavía, porque entonces tiene que pasársela pendiente y asustado el día entero en pánico para que no vayan a atracarlo. Entonces, el que se opone a que aprueben el Código Penal porque no contempla las causales, está totalmente desconectado de su realidad. Aquí el problema es que el Código Penal vigente no contempla sanciones para el raterismo. Cuando usted le arrancan una cartera, no, las autoridades cuando usted lo llevan no encuentra cómo condenar a ese delincuente que después es el que termina matando en la calle y usted lo ve con un prontuario larguísimo de delitos menores todavía en nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, es un desfase tal que tienen estas mujeres y legisladores también con relación a este tema que dan pena. Así que doña Milagros Ortiz Bosch, que es una mujer que se ha identificado con el tema de las 3 causales, que venga de ella esa reflexión tan sensata, yo creo que debe llamarlos a la prudencia a ustedes. Ninguno de ustedes, los que andan promoviendo aborto, les fue bien en las urnas. Porque es que la gente, ese no es el problema de la gente. Ese no es nuestro principal problema, si podemos o no abortar. Entonces, ¿cómo es que usted es tan inconsciente que prefiere que exista un modelo de código penal, que exista una ley que no castigue a sinvergüenzas delincuentes que cometen actos delictivos todos los días, arrancándole cartera a las mujeres? No me diga usted a mí que mi problema es si puedo abortar. No, mi problema es que las mujeres son las más, las que más sufren el delito, el raterismo, que me arrancaron la cartera, me arrancaron el celular. Ahí están las estadísticas. Ese es el problema de las mujeres. El problema de las mujeres no es abortar, contrario a lo que ustedes andan diciendo. Ay, que van a perjudicar a las mujeres. No, perjudicando a las mujeres están quienes obstruyen que se apruebe el Código Penal sin esas fulanas causales, que además son violatorias del artículo 37 de la Constitución. Ya lo dijo don Milton Ray Guevara, expresidente del Tribunal Constitucional, que con esa Constitución no es posible aprobar 3 causales, porque es que el artículo 37 de nuestra Constitución contempla el respeto a la vida desde el día 1, es decir, de que usted está concebido, desde la concepción hasta la muerte natural, hasta que Dios decida que a usted ya no le toca más, pero usted no es quien para decidir la vida de nadie. Y realmente hay un grupo de la Fuerza del Pueblo, del Partido Fuerza del Pueblo, que ha dicho que no son 3 causales, que son 2, porque el protocolo de salud establece que cuando una mujer está en peligro de muerte, se prioriza la vida de la mujer por encima de la del feto o de la criatura, que lo correcto es intentar salvarlos los 2. Claro que sí, por supuesto que sí, pero si no se puede y hay que decidir en un sentido o el otro, pues se prioriza la vida de la madre. Además, yo les pregunto a ustedes, ¿eso está aquí penalizado? ¿Y cuántos médicos han sido sometidos por eso? ¿Usted me puede enseñar cuántos hay sometidos por un tema de que si una mujer fue a abortar y no pudo, porque la mujer se murió, porque el médico no podía hacer nada? Enséñenme cuántos casos hay de esos. Toda esa relatoría que ha construido un sector muy, pero muy minoritario de la sociedad, no está respaldada ni por los hechos, ni por las aspiraciones, y mucho menos por las prioridades de la gente. Dejen de estar inventando tanto disparate, de estarse desacreditando, porque ustedes lo que están es cobrando unos chelitos de los organismos internacionales que promueven este tipo de agendas,
y no le hagan tanto daño a las mujeres que ustedes dicen que están defendiendo, mintiendo. Las mujeres son las mayores víctimas del robo, de los atracos comunes, del delito común. Son las mujeres las víctimas de eso. De hecho, los feminicidios no están ni siquiera como figura en el Código Penal, porque es tan viejo que todavía la figura del feminicidio no existía cuando eso se aprobó. Y ustedes están diciendo que están defendiendo a las mujeres. Dejen ese relato ridículo y háganle caso a doña Milagros Ortiz Bosch y busquen otro mecanismo para ustedes defender eso en lo que ustedes creen, a lo que tienen derecho a creer, porque la democracia lo permite. Pero ustedes no pueden estar tan desconectados de la sociedad y de la realidad. ¿Quién le dijo a usted que el problema de la gente cuando sale de su casa es, ay, yo podría abortar? ¿Quién piensa en eso? Dígame usted. Puede ser que a usted se le presente una situación como muchas mujeres que lamentablemente son violadas en el proceso, en ese acto tan aberrante, quedan embarazadas. Es verdad que estos casos pasan raras veces, pero pasan. Entonces yo creo que una mujer que queda en una situación así, pues se cuestiona y es normal que no quiera traer una criatura al mundo producto de una violación. Yo creo que es normal que lo piense, es normal que lo sienta, pero esa criatura no tiene la culpa de lo que hizo el adulto. Es al adulto el que hay que perseguir. Además, yo me pregunto, si usted, que Dios la libre, que Dios nos libre a todas, es víctima de una violación y de producto de ese acto queda embarazada, ¿quién le dijo a usted que por usted deshacerse de esa criatura, eso se va a borrar? ¿O quién le ha dicho a usted que por la desaparición de esa criatura, usted esa herida se va a cerrar? ¿Cómo usted sabe que probablemente si usted asume lo que le tocó porque usted no lo andaba buscando, usted no andaba buscando eso, y le entrega amor, puede ver como algo bonito, un drama, un terror que usted vivió? Eso también puede ocurrir. Entonces, ¿cómo es que estas personas nos quieren hacer creer a nosotros, se parecen a la gente de Beril y las lluvias que han caído en la capital, que la capital está colapsada ahora? El problema era Beril, pero que Beril nunca se anunció con tanta lluvia como esta onda tropical. No, pero ese era más un huracán, entonces hacía más bulto, más cosas y se convocaban en reuniones de emergencia y nos concentramos en eso. No, era este el fenómeno que había que atender, tanto o más que Beril o Beril. Entonces, en el Código Penal, el problema que tiene que atenderse no son las causales, porque aquí no hay consenso sobre ese tema. Aquí el problema urgente que las mujeres necesitamos que se atienda es que el delito común, el raterismo, el robo, el arrebato de cartera, de celulares, se penalice. Y que exista el cúmulo de penas para violadores de menores, como el pastor de los Alcarrizos. Ese fariseo disfrazado de pastor con una Biblia debajo del brazo, violó, lleva 6 denuncias de mujeres, de familiares, de chicas menores y mayores de edad ya, que tuvieron el coraje, la valentía, el valor de denunciar a ese violador en una iglesia. Usaba la iglesia para violar niñas, para tocarlas. Pero a ese monstruo no se le puede condenar por el cúmulo de pena. Lo que a él le cabe es como si fuese una sola violación que ha cometido. Y eso es gracias a esas mujeres que dicen que no se puede aprobar el Código Penal sin las causales.
Entonces, ustedes están defendiendo, ¿cuáles mujeres que ustedes están defendiendo? ¿A cuáles mujeres que ustedes están defendiendo? El Código Nuevo contempla el cúmulo de penas. Ese pastor le tocará pudrirse casi en la cárcel. Pero no, porque el Código Penal vigente no permite eso. Entonces, ¿a cuáles mujeres es que ustedes están defendiendo, por favor? Díganme. ¿Son mujeres, niñas, las víctimas de violación de ese pastor? Entonces, ¿a quién es que ustedes están defendiendo? No, eso no es verdad, es un relato de falacias. Así que háganle caso a doña Milagros Ortiz Bosch y busquen otras formas de ustedes generar ese tipo de presión, porque con ese relato ustedes no van para ninguna parte. Aquí no hay consenso sobre eso. La mayoría de la gente en nuestro país es cristiana y creemos en el derecho a la vida. ¿Cuál es ese afán porque la gente aborte? ¿Cuál es el afán que ustedes tienen para que la gente vaya a abortar? Pregúntenle a los sacerdotes para que ustedes vean el cargo de conciencia que generan los abortos, cómo las mujeres después van a los confesionarios y le cuentan sus pesadumbres, cómo eso las atormenta toda la vida, cómo las mujeres que abortan se quedan toda la vida con ese vacío de pensar si fue una buena decisión. Cómo cada vez que una mujer que ha abortado ve un niño, un joven, un adulto incluso, que pudo tener la edad de ese niño que ella abortó, de un niño, de una niña que abortó, y lo ve y dice, mi hijo hoy tendría esa edad, hoy sería así, ¿cómo iba a ser mi hijo o mi hija? Ese es el cargo de conciencia que acompaña a las mujeres que abortan, llevándose de esos consejos de ustedes como si tener hijos fuera un delito. Y que según ustedes reproduce la pobreza. ¿Quién dijo que tener hijos reproduce ninguna pobreza? Pero, ok, vamos a respetar a la gente que piensa así. A la gente que piensa que sí, que usted tiene que abortar porque los hijos son un obstáculo para que usted se desarrolle y eso reproduce el círculo de la pobreza, porque es un discurso que tienen bien montado y usted ve que lo repiten como papagayo. Vamos a pensar que sí, que tienen razón. Pero en lo que ustedes no tienen razón es en obstaculizar que se apruebe el Código Penal para que los delitos que no están sancionados, como el robo y el cúmulo de penas que afectan mayoritariamente a las mujeres, se apruebe. No me diga que usted me está defendiendo, porque usted no me está defendiendo nada. Mi problema no es abortar, yo no quiero abortar. Mi problema es que cuando yo salgo de noche ando asustada, me siento asustada y que me encantaría que violadores como el pastor de los Alcarrizos, que lleva 6 denuncias de mujeres, niñas, jóvenes, adolescentes violadas, pueda pagar por cada caso, no por todos en uno. Ese es nuestro problema, no abortar. Porque están planteando esto como que cuando usted se levanta, es como la gente, ¿verdad?, que tristemente no tenga que comer pensando cómo va a construir las 3 calientes, las 2 calientes o al menos una caliente en su casa. Como que eso es un problema del día a día, que usted anda abortando como cambiarse de ropa o bañarse o cuando no hay luz, cuando no hay energía eléctrica. Vamos a dejar ese relato que está bastante distanciado de la realidad y asuman el consejo de doña Milagros Ortiz Bosch. Vamos a la pausa y ya regresamos.